Nuevamente vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal y venir a hablar de Dios, venir a hablar de su palabra, venir a hablar del Hijo de Dios, de Jesucristo, el Mesías Salvador. Y cada vez que tengo este privilegio, porque hablar de Él es un privilegio, hablar de su palabra es un privilegio. Y cada vez que tengo este privilegio, tengo que recordarle a usted, amigo, que en otras ocasiones ha visto este programa, mire lo que oyes. Y a usted que lo está viendo por primera vez, recordarle que para tener una relación con Dios, lo más importante es temor de Dios en nuestros corazones, en nuestra mente. Sin temor de Dios es imposible agradar a Dios, es imposible tener una relación con Él. Por eso es que preste atención, ponga mucho cuidado. Todo lo que usted escucha en este programa, así como se llama Mire lo que oyes, así le recomiendo que todo lo que usted va a escuchar, cerciórese de verlo. Porque todo lo que va a escuchar aquí escrito está. Escrito está. No confíes en el hombre. No confíes en el hombre no es confiable, confía solamente en Dios. Y cuando Dios nos manda a no confiar en el hombre, nos manda a no confiar inclusive en nosotros mismos, porque no somos confiables. Nos comprometemos a muchas cosas y no cumplimos. Nos proponemos algo y a mitad de camino desertamos. No somos confiables. Por eso es que únicamente tenemos que confiar en Jesucristo, en el Hijo, en el unigénito de Dios, el nacido de María la Virgen, engendrado en ella por el Espíritu Santo de Dios, que nació en Belén, que creció como uno de nosotros y cuando comenzó su ministerio a los 30 años y comenzó a predicar su evangelio, a los 3 años lo mataron. El mundo lo mató. Porque al mundo le encanta las mentiras, no le gusta la verdad. El mundo está en manos del príncipe de las tinieblas, de Satanás. Por eso la palabra de Dios dice, si amas al mundo, me aborreces a mí. Si amas al mundo, me aborreces a mí. Si amas al mundo, perseguirás a Cristo. Esa es la verdad. Desde el antiguo pacto, cuando los profetas iban a hablar de parte de Dios, el pueblo le respondía y le decía, no nos digan la verdad, díganos mentiras halagüeñas. El pueblo nunca quiso conocer la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad los desnudaba. La verdad no les gustaba, les encantaba vivir bajo las enseñanzas del maligno, bajo esa naturaleza pecaminosa en la cual fueron creados por causa del pecado de Adán y Eva, cuando decidieron oír la voz del enemigo y desobedecer la voz de Dios. Por eso les hablo del temor a Dios. Sin temor a Dios es imposible mantener una relación con Dios. ¿Y qué es temor de Dios? Escuche, preste atención. Temor de Dios es tener miedo de seguir en este mundo separado de Dios, muerto para Dios. Es tener miedo de andar sin Dios, de andar fuera de su cobertura, que solo se puede lograr es a través de nacer de nuevo, como dijo Cristo a Nicodemos. Si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Y Nicodemo no entendía. Dijo que acaso era necesario volver a meterse por las entrañas de su madre y volver a nacer. Y Cristo le dijo, eres carne, eres fruto de la carne. Si no renuncias a esa naturaleza y naces de nuevo en espíritu, no verás el reino de Dios. Pues sépalo bien. En mis predicaciones, en la calle, donde quiera que voy, lo primero que le digo a una persona que no conozco es que le digo, ¿sabía usted que usted nació siendo hijo del diablo? ¿Sabía que usted nació bajo la potestad de Satanás? ¿Sabía usted que usted nació separado de Dios?
Y que si usted no recibe a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador y no reconoce el sacrificio de Él en la cruz, que con su sangre pagó por su libertad, que con su sangre pagó por su redención. Si usted no reconoce ese sacrificio, usted sigue estando bajo la potestad de Satanás. Y eso está escrito en el Evangelio de Juan capítulo 1, lo dice clarito, en el versículo 12, pero recomiendo que lea todo el capítulo. Es cortico. En el versículo 12 del capítulo 1 dice: y a todo aquel que le creyó a Él y que creyó en Él, o sea, en Cristo Jesús, dice, le dio el derecho de llegar a ser hecho hijo de Dios. Por gracia, un regalo inmerecido, por el amor al Padre, a su creación, Él entregó a su Hijo para que todo aquel que creyera en Él pudiese ser salvo, regresar a casa y vivir para siempre con Él. Entonces, si usted no atiende esto que está escuchando, es porque usted no quiere nada con Dios. No quiere nada con Dios, con el Dios verdadero. Porque dioses hay muchos. Pero el Dios verdadero, el Creador, el Hacedor de todo lo que existe, el Padre y Señor de nuestro Señor Jesucristo, uno solo es, representado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es por eso que Cristo vino. Cristo vino a darle vista al ciego, a decirle la verdad, a sacarlo de la oscuridad, de las tinieblas, a quitarle esa ceguera espiritual y que conociera la verdad para que decidiera en qué mundo quiere vivir. En el mundo de las tinieblas, en el cual nacemos, o en el mundo de la luz que Cristo vino a ofrecernos. Es una decisión personal. Y Cristo, nuestro Señor Jesucristo, Él vino a mostrarnos el camino. Por eso escrito está: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él vino a enseñarnos cómo regresar a casa, cómo salir de la muerte separados de Dios y poder volver a Dios. Cristo vino a enseñarnos el camino. Él es la luz. Él es la única esperanza. Y Él vino a mostrarnos de que no iba a ser fácil. Porque Él vino a dar el ejemplo. Él, por venir a decir la verdad, por decir la verdad, decir quién era, lo mataron. Padeció por nuestros pecados. Se entregó por nosotros, dio su vida para que nosotros viviéramos. Y luego Él resucitó al tercer día, el Padre Celestial lo resucitó. Y dice la palabra que se le presentó a sus discípulos durante 40 días. Y luego de ello lo vieron subir en una nube al cielo. Y Él dijo que Él volvería. Él estaría sentado a la derecha del Padre y luego volvería en gloria a juzgarnos a los vivos y a los muertos. Culminar lo que empezó, entregarle la obra al Padre, y después reinaría para siempre con aquellos que le crean, con los que le creamos. Por eso es necesario que entendamos lo que está pasando. El mundo siempre ha tenido a Cristo como un rebelde. Y eso está escrito. Y sigue siendo. Hoy día vemos cómo todos los movimientos del mundo apuntan a la persecución nuevamente de Cristo y a su iglesia. Persecución. Pero no nos asustemos, porque eso está escrito. Lo importante es que nosotros tenemos esperanza en Cristo Jesús, tenemos una corona que nos espera y una vida eterna con Él. Los que aborrecen a Cristo y siguen a Satanás en este mundo, les espera la muerte eterna. Y no hay nada en este mundo comparado en sufrimiento con lo que van a sufrir los que se pierdan. Y no hay nada
tan satisfactorio en este mundo como la corona que vamos a recibir los que perseveremos hasta el final. Pero para ello necesitamos vivir humillados al Señor, diciéndole: Señor, no nos sueltes de tu mano, que tu Santo Espíritu nos dé la fortaleza, el conocimiento, ese conocimiento de lo alto para no perecer, esa fortaleza que solo nos puede dar el conocimiento a Él, esa fortaleza que solo nos puede dar el temor a Dios, que es darle a Dios el primer lugar en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, tenerlo a Él, no tener miedo, porque Él ya venció al mundo, Él ya venció al enemigo. Y si nosotros confiamos plenamente en Cristo, si nosotros confiamos plenamente en Él, ya somos más que vencedores, porque Él pelea por nosotros. Él nos sacará del hoyo cenagoso. Él nos sacará de las tinieblas a la luz. Puede ser que no lo veamos en este mundo, pero estamos convencidos por fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estamos convencidos de que así es, que Él es nuestro Señor y que nosotros iremos a vivir con Él en su reino para siempre. Quería compartirles, porque escrito está en el libro de Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 37, Cristo le dice a sus discípulos: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Escuche bien, que se cumple en mí, o sea, en Cristo, aquello que está escrito. Y fui contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. A Cristo lo mataron quienes decían esperarlo, porque dijeron que era Beelzebú. Dijeron que era Beelzebú, que era del diablo. Ciegos por las tinieblas, lo mataron. No lo reconocieron, porque Él vino a decirles lo que ellos no estaban esperando. Ellos estaban esperando, era un rey que les diera el poder sobre el mundo, gobernar el mundo y a satisfacer al mundo. Y Cristo fue a decirnos que el reino de los que lo siguiéramos a Él no está en este mundo, que este mundo es pasajero, que nuestra peregrinación en este mundo es pasajera. La salvación, la vida verdadera está después que partamos de este mundo, de este cuerpo pecaminoso en el que vivimos. Allá está la vida verdadera. Y el mundo que está bajo las influencias del príncipe de las tinieblas no lo va a reconocer. A todo aquel que siga a Cristo lo van a afrentar, lo van a calumniar, lo van a meter preso y lo van a matar. Hoy día, 2000 y tantos años después de la muerte de Cristo, después de haber resucitado al tercer día, hoy día todavía se ve la persecución contra Cristo, contra su iglesia. Podemos ver cómo en el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, prohíben hablar abiertamente del ministerio del Evangelio de Cristo. No lo reconocen. Y quieren meter preso a todo aquel que predique a Cristo. Y lo declaran antisemita. Y hoy en día una nación como los Estados Unidos quiere aprobar leyes para eliminar el Nuevo Testamento, nuestro pacto con Cristo. Todo en contra de Cristo. Pero como podemos ver, eso está escrito, eso fue advertido desde hace 2000 años, más de 2000 años, que esto iba a pasar. Porque las escrituras tienen que cumplirse. Aquí estamos
haciendo el curso para los que quieran ser hechos hijos de Dios. Y lo primero que tiene que hacer aquel que quiera ser hecho hijo de Dios, primero tiene que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Renunciar a esa naturaleza pecaminosa, a los deleites del mundo, a la maldad en él, a esas cosas malas que están puestas en su mente, en su corazón. Cristo dijo: limpia mi templo, limpia tu mente de malos pensamientos y cámbialo por los pensamientos que yo te voy a enseñar, dice el Señor. Y el primer pensamiento que está escrito desde el inicio de la humanidad es: amarás al Señor tu Dios por encima de todo. Por encima de todo. Y ese es el principal mandamiento. ¿Por qué? Porque ¿qué es un Dios? Un Dios es lo que más amamos. Lo que más amas, ese es tu Dios. Por eso cuando usted se despierta, lo que hace es pensar en Él. Cuando usted se acuesta, lo último que piensa es en Él. Y el Dios creador, en su plan, Él nos dice a nosotros, a sus criaturas, porque somos criaturas de Dios, no hijos de Dios. Para llegar a ser hechos hijos de Dios tenemos que hacer el curso y obedecerle, hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Por eso Cristo dijo: si no hacen la voluntad del Padre que está en los cielos, no entrarán al reino de Dios. ¿Sabe usted cuál es la voluntad de Dios? Dices creer en Dios y haces todo lo contrario a lo que Él dice. Entonces, un Dios es lo que más amamos. Si usted lo que se levanta y ve lo que se acuerda del trabajo y lo que va a hacer en el trabajo y se acuesta y pensando en el trabajo, tu Dios es el trabajo. Si usted lo primero que se acuerda es de otra criatura y se acuesta pensando en esa criatura, ese es tu Dios. Si para ti lo más importante es el dinero y se levanta pensando en el dinero y se acuesta pensando en el dinero, ese es tu Dios. Y el Dios que yo predico, el Dios que vengo a predicar aquí, el Dios de la Biblia, Él dice y nos pide que lo hagamos su Dios. Él no dice: yo lo voy a hacer mis hijos, no. Él dice: yo quiero que ustedes me hagan su Dios. Yo quiero que ustedes depositen su confianza plena en mí, que me demuestren que realmente creen en mí, y para eso vamos a ser sometidos a pruebas. Tanto por el adversario que no quiere que usted lo abandone y se vaya con Dios, como Dios que va a probarlo con fuego como el oro. Porque Dios conoce nuestros pensamientos. Y Él conoce nuestras palabras desde antes de salir por nuestra boca. Ya Él sabe lo que vamos a decir. Porque Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Él es omnipresente, Él está en todas partes. Él está en cada uno de nosotros, esperando su llamado. Él es omnipotente, Él lo puede todo. Por eso Él se ha manifestado con todo su poder y toda su gloria, para que sepamos qué clase de Dios nos anhela. Es el único Dios que puede darnos la felicidad. Es el único Dios que nos da una paz que no tiene precio. Que a pesar que usted esté en situación deprimente, necesitado, enfermo, a pesar de eso usted tiene paz, porque sabe que tiene un Dios que de un momento a otro le va a responder y lo va a sacar de su situación y va a ser vencedor. Porque eso lo dice el Señor: el que persevere en mí vencerá. Entonces esto se trata es: ¿creemos o no creemos? ¿Creemos por conveniencia o creemos en Dios por lo que sabemos que Él es? ¿Creemos en Él para que nos dé
O creemos en Él porque sabemos que Él es bueno y que Él conoce nuestras necesidades y que solo Él sabe cómo confortarnos para que nosotros no nos salgamos del camino y podamos llegar a esa morada que Cristo Jesús está preparando para todos los que creamos en Él. Porque como está escrito, solo a través de Cristo Jesús podemos llegar al Dios Padre Todopoderoso. Solo a través de Cristo. Sin Cristo nada somos. Sin su Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, el Consolador, el que dijo Cristo, que vendría a Él al herirse, que Él nos iba a dar poder para poder soportar los ataques del enemigo, para poder resistir los ataques del enemigo, sin flaquear, sin salirnos de la voluntad del Padre, confiando en Él y sabiendo que la venganza es de Él. Porque el enemigo quiere que nosotros actuemos como Él actúa. Dios quiere que nosotros actuemos dejándole a Él la justicia. Que nosotros reclamemos justicia, pero Él la ejecuta. La venganza es mía, dice el Señor. Él a cada quien le va a dar conforme haya sembrado. Si usted siembra del reino de Dios, conforme haya sembrado, recogerá. ¿Qué es sembrar en el reino de Dios? Cristo vino a reclutar en este mundo de Satanás. Vino a reclutar su nuevo ejército para suplir las moradas que quedaron vacías con la deserción de esos miles de millones de ángeles que se vinieron con Lucifer. Y ahora del mundo el cual Lucifer gobierna, esos miles y millones de personas que renuncian a Satanás y sus ofertas y decidieron creerle a toda costa a Cristo, anhelando ir a vivir en esa morada que Él promete a todos los que crean en Él, de regreso a casa con el Padre Celestial. Pero es una decisión personal, es una decisión suya. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo lo conforman todos aquellos que le creen a Cristo Jesús. Todos aquellos que confían y están dispuestos a morir por defender su creencia, su fe en Cristo Jesús. Todos aquellos que menosprecian la vida en este mundo, porque saben que la vida verdadera es la que viene después que partamos de este mundo. Por eso Cristo dijo, el que quiera salvar la vida, la va a perder. O sea, el que niegue a Cristo y vaya contra Cristo por vivir unos años más en este mundo, la va a perder para siempre. Y el que no le importe morir en este mundo por seguir a Cristo, por ser leal a Cristo, ese salvará su vida para siempre. Esa es la enseñanza. ¿Está usted asustado porque se va a morir? Porque se va a morir en este mundo. ¿Está asustado por las señales que dicen que vienen, terremotos, desastres? ¿Está asustado? Usted no cree en Cristo. Usted ama al mundo. Usted no cree en Cristo. No tiene parte con Él, eso lo dijo Él. Él le dijo a sus discípulos que cuando vieran las señales, no le pidieran de que no sucediera, porque eso está escrito y tiene que suceder. Que nosotros tenemos que confiar en Él, porque todo lo que pase para los que creemos en Él va a ser para bien nuestro. Va a ser para alcanzar esa corona incorruptible con Él arriba en el cielo. Ese es el verdadero cristianismo, no una religión. No. El cuerpo de Cristo son aquellos que decidieron dejar todo en las tinieblas para vivir en el reino de Cristo desde aquí. Porque no quiere decir que usted no va a trabajar más, no va a hacer más nada, porque esto se va a acabar, no. Esto se acaba cuando el Padre diga.
Mientras tanto, tenemos que trabajar y predicar el Evangelio de Cristo con nuestra conducta en esta vida, con nuestro comportamiento, con nuestra fe en Cristo, con nuestra confianza en Él, para que su luz sea manifestada, porque su palabra es poder, su palabra es verdad, y la verdad nos santifica. ¿Qué es santificarnos? Que nos acerca al Dios Padre Todopoderoso. Solo la verdad, la palabra de Dios nos santifica, nos acerca a Él. Y es por ello que el Señor Jesucristo manda a todo aquel que dice creer en Él a que vaya y predique su palabra, la palabra de Él, no lo que nosotros creamos de Él. No, es predicar la palabra de Cristo, del Hijo de Dios. Predicarla porque la palabra es poder, y aquel que la reciba va a ver la diferencia. Porque no hay una vida mejor que vivir bajo la cobertura del Dios Todopoderoso, agarrado en la mano de Cristo. Por eso aquello del Salmo 91 que dice que el que habita al abrigo del Altísimo, aquel que vive conforme a Dios manda, aquel que vive conforme a Cristo nos mandó a hacer, ese es el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Y si habita de esa manera, morará bajo la sombra omnipotente, o sea, vamos a estar bajo su poder. Él nos va a guardar, Él nos va a proteger. Por eso es necesario clamar a Él, pedirle ayuda a Él, conforme está escrito, porque dice la palabra que nosotros pedimos, pero no recibimos porque pedimos mal. Pedimos es para perdernos, pedimos es para satisfacer la carne. Queremos cosas materiales en este mundo, pero para deleitar la carne, para deleitar lo contrario a Dios. No para mostrar la luz de Dios, no para mostrar esa luz que tenemos que reflejar nosotros por estar viviendo bajo la cobertura del Señor, donde en vez de deshonrarlo, honrarlo. Hay gente que dice ser seguidora de Cristo, dicen ser cristianos y dicen sentirse orgullosos del Evangelio, pero lo que no saben es que el Evangelio los aborrece porque hacen lo contrario. En vez de ser de Cristo, son anticristo con sus actos. Por eso podemos ver en el pueblo de Dios en Israel cómo la gran mayoría de los que dicen ser judíos y no lo son, como dijo Cristo, ellos se gozan en abominación, promocionando la homosexualidad, aceptando todo lo contrario a lo que Cristo vino a enseñarnos y afrentando las enseñanzas de Cristo. Pero no todo el pueblo es así, hay un remanente. La palabra de Dios nos habla siempre de un remanente, porque el hombre por naturaleza es rebelde, contumaz con Dios, pero hay un remanente, que de ahí va a salir el ejército de hijos de Dios que van a ocupar esas moradas vacías en el cielo. ¿Se ha preocupado usted por ser uno de ellos? ¿Se ha preocupado usted por enseñar a sus hijos para que sean posibles hijos de Dios? ¿O ya usted cree que usted es hijo de Dios porque sí y sus hijos también porque sí? Pues en Cristo Jesús nos manda a buscar el manual de vida para que sepamos dónde estamos, quiénes somos y en qué etapa estamos. Él nos da tiempo para que nos arrepintamos de corazón, de verdad, y demos fruto de arrepentimiento y podamos llegar a ser hechos hijos de Dios. Su paciencia es interminable. Dios perdona, el tiempo no.
Usted está escuchando ahorita este programa, lo está viendo. Grábese lo que está escuchando. No menosprecie la palabra de Dios. No menosprecie esta reprensión. Te estoy diciendo que no eres hijo de Dios si no has nacido de nuevo. Te estoy diciendo que eres hijo de las tinieblas, del mismo Satanás. No te estoy insultando, te estoy diciendo la verdad. Preocúpese, investigue. No se vayan metidos por internet investigando todo lo que quieren saber, pues investiguen lo que están escuchando. Para bien suyo. Para bien suyo. Para bien de los suyos. Para que su vida cambie. Y viva bajo la paz que solo Dios nos puede dar. Porque sin la paz de Dios usted puede tener todo lo que quiera. Puede tener muchísimo dinero. Pero si no tiene a Dios, no tienes nada. Nada. Te mueres y el dinero lo va a disfrutar otro y no tiene más nada. No se jacten en su sabiduría, no crean que lo saben todo, que no necesitan leer. Lean el manual de vida, la palabra de Dios, que llamamos la Biblia, este conjunto de libros, y pidan al Espíritu Santo que les revele. No dejen que sea su propia mente carnal la que los direccione, porque si se dejan llevar por ustedes mismos se van a perder, no van a entender, chiflados se van a volver. Este manual no fue hecho para sabios. Este manual fue hecho para que lo entiendan aquellos que quieran abandonar este mundo y quieran ir a vivir en el reino de Dios. Aquellos que realmente quieran una relación con Dios. Y cuando aquellos que han tomado esa decisión y nacen de nuevo y comienzan a buscar cada día más y más alimentar ese hombre nuevo que nació en ellos, ese hombre espiritual, el cual solamente lo pueden alimentar con la palabra de Dios, para que ese hombre nuevo crezca y pueda morir completamente el hombre carnal al cual renunciar. Por eso es necesario que usted nazca de nuevo. Usted dice, a mí me bautizaron, correctamente, lo bautizaron, usted no se ha bautizado. Los demás renunciaron por usted a las tinieblas, los demás renunciaron por usted a Satanás, pero usted no ha hecho nada. Es usted. Gálatas 6:15. ¿De qué vale la circuncisión? ¿El viejo pacto? ¿O la incircuncisión en Cristo? Si yo quiero una nueva creación, hecha de mi creación, una nueva creación hecha por ustedes, donde ustedes me hacen su Dios. Así que atendamos el llamado al Señor. Cuando usted comienza a leer la Biblia, si usted realmente está interesado en conocer a Dios, nunca se va a cansar, cada día va a querer más y más, porque el hambriento siempre quiere alimentarse. Y nuestra hambre espiritual es tan grande, que partiremos de este mundo comiendo la palabra de Dios. Mientras más leemos, más vamos a entender, más nos vamos a afirmar y más convencidos vamos a estar y más agradecidos vamos a estar del Hijo de Dios. Correspondiendo con agradecimiento ese amor que Él expresó por nosotros en la cruz, dando su vida para que nosotros viviéramos. Y eso todo es posible, es con conocimiento de lo alto. No te dejes llevar por lo que diga el hombre. No confíes en el hombre. Cuando alguien esté hablando de Dios, de Cristo, del Hijo de Dios, usted tiene que buscar su espada y verificar que lo que está diciendo está escrito. Si no está escrito, no crea. Porque el enemigo siempre se ha querido hacerse pasar por Dios. Quiere imitarlo. Y si es posible, él también va a predicar con una Biblia en la mano.
pero él va a agarrarse la gloria. Él nunca va a reconocer que Cristo, el Señor, el Hijo de Dios, vino y se hizo uno de nosotros para mostrarnos el camino, y en carne venció a Satanás en este mundo. Entonces tenga mucho cuidado. El anticristo viene y viene a decirle a usted lo que usted quiere escuchar. Viene a acabar con tantos problemas en el mundo, como las guerras. Viene a acabar con las enfermedades. Viene a dar al hombre lo que el hombre tanto anhela. Y por eso se le van a arrodillar y le van a inclinar a él, y a él van a adorar. Eso lo dijo Cristo. Yo vine en nombre de mi Padre y no me creyeron, me mataron. Y va a venir quien viene en nombre propio, y a ese se le van a inclinar. A ese van a adorar. Estamos advertidos. Soldado avisado no muere en guerra. Soldado avisado no muere en guerra. Es por ello que yo insisto aquí en este programa, mire lo que oyes, que tiene que tener una Biblia, leerla y pedirle al Espíritu Santo todos los días que le dé revelación para poder entender lo que Él nos quiere decir con sus parábolas, con su palabra. Porque con una mente carnal es imposible entenderlo. Solo se puede entender con una mente espiritual, creyendo en el Señor, anhelando ese conocimiento, anhelando esa dirección, anhelando ser siervo agradable a Cristo, anhelando ser un siervo en su evangelio. Solo se puede lograr anhelándolo, pidiéndolo. Clama a mí, dice el Señor, clama. Clama a mí, arrepiéntase de corazón, de verdad, de fruto de arrepentimiento, y yo te oiré. Te perdonaré tus pecados, irán al fondo del mar y sanaré tu tierra. Así lo dice la palabra. Así lo dice el Señor. Pero no es que usted va a estar mandando al Señor que haga lo que usted quiera, que tiene que obedecerlo y venir cuando usted lo llame. No, Él no es ningún mandadero. Él dejó todo escrito, las normas están escritas. Si usted cree su palabra es poder, y su palabra se hará. Todo lo que le pidas a mi Padre, dijo nuestro Señor Jesucristo, a través de mí, con inteligencia, para tu salvación se te hará, se te dará. Si me amas a mí, dijo Cristo, y amas al que me envió, el que me envió y yo te amaremos y viviremos en tu mente. Y si Él está en nuestra mente, en este corazón, ¿quién contra nosotros? Por eso es necesario que usted rectifique. Si le llega la hora, porque cuando Cristo venga cuando usted plum, se fue de este mundo. Cuando se fue de este mundo, vino Cristo para usted. De lo que usted haya hecho en este mundo depende si pasa o se queda. Cuando venga el juicio, le van a leer la carta. No, que yo no sabía. Acuerde cuando usted dijo esto y esto, usted menospreció la palabra. Usted menospreció mi nombre. Usted no quiso saber nada de mí porque usted estaba dando rienda suelta a sus concupiscencias, haciendo lo malo, haciendo todo lo contrario, dándole rienda suelta a su ego, a su vanidad, y nunca quiso nada conmigo. Y cuando se acordó de mí, quiso que yo saliera corriendo a auxiliarla, porque usted lo decía. Y por eso escrito está, dice, me buscarás, y yo esconderé mi rostro de ti. Porque lo va a buscar solamente cuando lo necesita y no cuando Él le decía que lo buscara, porque nunca quiso nada con Él. Esa es la verdad. Las malas enseñanzas que tiene el mundo, que ha manipulado todo, le enseña a muchos siervos a decirle que usted basta cuando se va a morir, basta con que usted le reconozca su nombre y usted es salvo. Eso no es lo que está escrito. El ladrón de la derecha
estaba escuchando las ofensas del de la izquierda y le dijo: cállate, usted y yo no merecemos lo que nos está pasando, reconocimiento de su pecado. Y recibiendo el castigo como el pago de su pecado. Eso es fruto de arrepentimiento, cuando acepta la realidad. Usted y yo no merecemos lo que nos está pasando, pero Él nada malo ha hecho. Él es justo. Y usted va a estar enfrentándolo y vituperándolo. Eso es lo que le quiso decir el ladrón de la derecha. Y luego se dirigió directamente a Cristo y dijo: Señor, reconoció que era el Hijo de Dios. Y dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Entonces, como un fruto de arrepentimiento, un arrepentimiento de verdad, genuino, la respuesta de Dios, del Hijo de Dios, fue: hoy mismo estarás en el paraíso. Fue perdonado. Eso es muy diferente al perdón que predican los hombres en la tierra. De que basta con que a usted le digan un cuchicheo en la oreja y usted nunca quiso nada con Dios y usted es salvo. Con que basta que usted diga 3 palabras y usted ya fue perdonado. Qué fácil. El manual de vida dice: van a ser perseguidos, van a ser atribulados. Por causa mía los van a perseguir, los van a meter preso y los van hasta matar. ¿Está escuchando bien? Pero el que pierda su vida por mí la va a salvar. Hoy en día, guerra mundial, guerra atómica, esto se va a acabar. Que se acabe, si es la voluntad de Dios, que se acabe. Lo importante es que los que estamos en Cristo Jesús nos tiene sin cuidado. Lo máximo que nos puede pasar es que nos moramos. Y el morir para los que estamos en Cristo es ganancia, porque vamos a vivir en esa morada que Él prometió a los que creamos en Él. Esa es la diferencia con los que no creen en Dios. Cuando le pongan el café a 40 van a clamar. Y ya va a ser demasiado tarde, me están clamando porque están sufriendo por causa de sus pecados y buscan a Dios para que les dé, no por lo que Dios es. Así que mientras usted respire, tiene chance de arrepentirse, no importa el pecado que haya hecho. Basta con que se arrepienta de verdad, renuncie al mundo de las tinieblas, renuncie a Satanás y clame a Cristo como su Señor, se arrepienta de sus pecados y comienza a dar fruto de arrepentimiento. Si usted así lo hace, el cambio va a ser completo. De las tinieblas a la luz, no importa lo que haya hecho, va a ser perdonado, porque así lo dice la palabra del Señor. Y Él conoce su mente, Él conoce sus pensamientos. Él sabe cuándo su arrepentimiento es genuino. Si usted va a las aguas solamente por un cumplido y sigue haciendo lo que Dios abomina, no solamente no es un hombre nuevo, sino es un anticristo. Un anticristo. Yo hablo de esa manera no porque tenga ira, no. Yo no estoy condenando a nadie. Yo estoy predicando lo que está escrito, conforme está escrito. Yo no vengo a hablar de prosperidad y que todo va a cambiar, que de la noche a la mañana, no. En este mundo, cuando todo esté en paz, cuando haya paz, haya seguridad, Dios va a acabar el mundo, porque ya se acabó la resistencia a lo malo. Ahorita hay guerra porque hay resistencia a lo malo. Ahorita hay guerra porque la iglesia se opone a todo lo que es contrario a la naturaleza de Dios. Porque nos oponemos al nuevo orden, donde la familia la pueden construir hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y donde ahora pueden fabricar hombres.
en los templos hechos por mano del hombre no habitaré, dijo el Señor. En esas mentes no habitaré. Y los que están soñando, teniendo todo aquí, están soñando con ir a sembrar lechuga allá en Marte, ya no va a bajar el Señor. De nada les va a servir. De nada les va a servir todos esos miles de millones que tengan. Un día van a partir de este mundo y allá las estará esperando. Y de acuerdo a como haya sembrado, allá lo estarán esperando. Así que todo aquel que diga ser hermano de Cristo, ser hijo de Dios, compórtese y viva conforme Cristo vino a enseñarnos. Cristo es nuestro hermano mayor. Él es el unigénito, el primero y el único Hijo de Dios. Nosotros somos hechos hijos de Dios no por carne ni sangre, sino por nuestra fe en Cristo, por nuestra fe en el enviado de Dios, en Él, para quien todo fue hecho, por Él fue hecho y para Él fue hecho todo. Escrito está. Opiniones hay muchas. La gente inventa y dice y saca conclusiones de acuerdo a su manera de pensar. Y muchos se creen mejores que Cristo. Muchos se creen mejores que Cristo. Cristo oraba y decía: Señor, yo oro por los que tú me diste y por los que le vas a dar a los que tú me diste, mas no oro por el mundo. Y yo puedo escuchar en muchas congregaciones donde dice: oremos por el pueblo en general, orando por los demonios, orando por todo, ¿no? Se creen mejores que Cristo, se creen mejores que Él. Cristo, escrito está. Dicen ser judíos y no lo son, dijo Cristo, sino sinagogas de Satanás. Dice cristiano y no lo es, sino sinagoga de Satanás. Escrito está. Eso solo lo sabe usted. La gente no podrá notarlo, pero Dios lo sabe y no lo va a perdonar. Usted se ahorca en el palo que usted quiere. Las reglas están escritas y están ahí para que usted las obedezca y haga la voluntad del Padre que está en los cielos si quiere ir con el Padre. De lo contrario, siga viviendo su vida, siga diciendo que tiene un Dios, pero su Dios no es el Dios de la Biblia. No Cristo Jesús, sino un Cristo, un Mesías para usted, pero no Cristo Jesús, Cristo el Salvador. Porque esa es la realidad. Bueno, cuántas cosas no quisiera seguir diciendo porque para completar lo que estoy diciendo, porque algunas personas comenzarán a criticar de acuerdo a lo que les ha enseñado. ¿Qué está diciendo aquel? ¿Qué se cree? No, yo no me creo nada, yo vine aquí a hablar de lo que está escrito. No sé para quién es la palabra. Yo vengo a predicar la palabra y el Señor sabe para quién es. Usted la toma o la deja. Usted ya escuchó la verdad, usted le presta atención o la desecha. Cristo nos ama a todos. Cristo nos ama. No lo deje para después porque puede ser demasiado tarde. Búscalo y lo encontrarás. Que Dios lo bendiga y será en otra ocasión.